es un conjunto de... es conocimiento organizado en una serie de teorías y axiomas de las cuales se pueden derivar consecuencias, digamos, y podemos predecir cómo responde la materia, el universo, ante dadas esas teorías. Entonces, básicamente es conocimiento organizado, que requiere obviamente experimentación, requiere que se haga comprobación de hipótesis, entonces requiere todo un proceso, ¿no? Entonces, la ciencia por un lado es este conocimiento que puede parecer como algo inamovible, pero por otro lado es el mismo proceso de obtener este conocimiento, ¿no? La ciencia es un producto social, o sea, que nace a partir de que tenemos suficientes recursos excedentes, ¿no? Para que haya una clase ociosa que pueda dedicarse a pensar, ¿no? Aunque, digamos, los brujos, sacerdotes no son necesariamente los antecesores de la ciencia. Sí, todas estas clases sociales que se dedican básicamente a pensar y a decidir, ¿no? Cuándo vamos a cosechar, cuándo observar el cielo, etcétera, todas esas cosas surgen a partir de que la sociedad puede estar organizada de tal manera que podemos darnos el lujo, digamos, de mantener a gente que no trabaja, o sea, que no produce alimento, que no produce cosas que, digamos, que sirven directamente para el sustento humano, ¿no? Entonces, y bueno, igual los griegos, que sí, ahí sí los filósofos griegos serían un poquito más cercanos a lo que son los científicos actuales, pues igual, ¿no? O sea, son esta clase que puede surgir a partir de que se dan estas condiciones sociales. El científico, pues, siempre va un paso más adelante, digamos, del común de la población, ¿no? O sea, ¿qué será? Digamos, tardamos 10 años más o menos en empezar a introducir a los libros de texto cierto conocimiento científico, ¿no? O sea, cuando yo estaba en la escuela, todavía nos enseñaba, por ejemplo, relatividad, ¿no? Ahora yo sé que los libros de texto de secundaria ya mencionan la relatividad, no la explican, por supuesto, no ponen ecuaciones, pero ya explican que, digamos, por ejemplo, la gravedad puede ser explicada como, no nada más como esta fuerza, ¿sí? Entonces, sí tardamos un rato, pero yo creo que eso ha pasado siempre en las sociedades, ¿no? O sea, en lo que el conocimiento, además la base de la ciencia es lento, ¿no? Entonces en lo que lo estructuramos, en lo que definimos que estas son las cosas en las que están aceptadas por la comunidad científica, y luego para que esas se filtren, digamos, por ejemplo, a la educación formal, a la educación informal, o sea, a la educación, pues sí pasa un rato, ¿no? Pero yo creo que eso es en general un proceso relativamente normal. Los científicos probablemente no ayudamos a que suceda más rápido, justamente porque no nos involucramos en el proceso de que, o sea, la mayoría, no digo, sí hay personas que se involucran, pero la mayoría no se involucran en el proceso. Los impuestos que paga la gente, pues no solamente mantienen a los diputados, sino también mantienen a los científicos. Y las investigaciones que recibimos el dinero con la CID, la UNAM, las instituciones públicas que hacen investigación, pues todas dependemos de los impuestos de la gente. Entonces, obviamente, eso por un lado tenemos una responsabilidad, pero por el otro lado tenemos, o sea, suponemos que somos la gente más educada de un país, ¿no? En general. La gente más educada de este país, pues también tendría la responsabilidad o sea, nada más por ese hecho, tendría la responsabilidad de facilitar la distribución de servicios. Entonces, ahí la cosa es que, bueno, sí, lo ideal sería que el científico participara en actividades digamos, de difusión del conocimiento. Ahora, la mayoría de nosotros, creo, lo hacemos a través de lo que llamamos la educación formal. Es decir, damos clases en licenciatura, damos clases en maestría, entonces en ese sentido estamos formando recursos a cierto nivel, ¿no? ¿Dónde sería bueno donde nos involucramos? Que creo que no lo hacemos tanto, por ejemplo, en la estructuración de los planes y programas para la educación básica, ¿no? Primaria y secundaria, preparatoria. En preparatoria hay algunos que lo hacen más. En secundaria y primaria es mucho más difícil porque dialogar con la SEP se vuelve casi imposible. De hecho, yo sé de grupos de investigadores que están tratando de hacer esto y que básicamente le dicen, no, los libros están bien. Y cuando los revisas dices, bueno, esto es un desastre, ¿no? Entonces, ahí hace falta hace falta esta comunicación, ¿no?
Hay algunos científicos que lo hacen, pero no necesariamente pueden llegar a mucho porque tenemos una clase política que no entiende muchas cosas. Y luego la otra es la población en general, ¿no? O sea, la educación informal, donde creo que es donde menos estamos involucrados los científicos. Entonces yo creo que aquí hay dos aspectos. Uno, primero, es que necesitamos un intermediario, ¿no? Entonces, este intermediario son los comunicadores de la ciencia, ¿no? Antes se les llamaba divulgadores de la ciencia, pero en términos más generales comunicadores, ¿no? Entonces abarcaría periodistas, gente que hace columnas o programas de radio sobre ciencia, o los que hacen directamente la nota que dice, sucedió esto, ¿no? Entonces se necesita una profesionalización de de este grupo, digamos, que nos permita ser el intermediario entre la sociedad y la comunidad científica. La relación entre estas dos comunidades, la científica y la de la divulgación, la comunicación de la ciencia, no siempre es la mejor, ¿no? Especialmente cuando se trata de reporteros y eso es un problema, ¿no? Entonces ahí básicamente tenemos que entender las necesidades del uno del otro, ¿no? O sea, el reportero no puede explicar todo el concepto así como, ¿no? Pero tampoco debería inventar cosas, ¿no? Sí. Entonces hay una serie de problemas entre estos dos, ¿no? Entonces, bueno, la profesionalización de la comunicación de la ciencia más o menos lleva un camino ya recorrido en México. Esperamos que crezca y que se fundamente y que se... Ahora, por el otro lado, el científico también debería participar en esto. Ahora, aquí el problema es que la comunicación de la ciencia no es pararme yo frente al público y hacer una cara chistosa o ponerle todas las ecuaciones y decirles, ay, miren, esto es lo que hago, ¿no? Entonces les muestro la ecuación de transferencia radiativa para obtenerlo. Entonces, no se trata de eso, ¿no? La comunicación de la ciencia, por eso requiere una profesionalización, porque no es trivial. Requiere entender quién es el público al que le estoy hablando, cuáles son las herramientas que yo tengo, cuál es la idea de ciencia que yo quiero transferir, porque no es lo mismo que yo transfiera una idea de ciencia donde todo está hecho, así son las cosas y se aguantan, aunque no les gusten, o la ciencia es una construcción, ¿no? Estamos en este punto, sabemos esto, no sabemos esto otro, entonces son dos visiones diferentes. Entonces uno requiere cierta capacitación para hacer una buena comunicación de la ciencia, ¿no? Porque siempre se puede uno parar y decir tonterías, pero para hacer una buena comunicación de la ciencia que sea mucho más eficiente, requiere uno tener en cuenta ciertas cosas. Esa es una preparación que los científicos normalmente no tenemos. Y además también tiene que ver con un cierto don, ¿no? O sea, hablarle a la gente, escribir para no necesariamente, o sea, uno puede aprender a hacerlo, pero requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces, si uno lo hace como bien desde el principio y solamente requiere afinación, es mucho más fácil. Y los científicos no tenemos tiempo para eso. O sea, los científicos, o sea, ser científico en este momento implica que des clases, que tengas estudiantes, que lidies con la burocracia y si te queda tiempo después de todo eso, entonces haces ciencia. Pero además te están exigiendo que publiques una cierta cantidad de cosas al año. O sea, cada vez el ser científico es más difícil. Para los que empezaron en esto, ¿no? Y que ya tienen plazas definitivas, se pueden dar el lujo de, para una clase, tener un estudiante, publicar un artículo cada 2 años, les van a bajar el SNI, pero realmente no tienen mucho problema. Para los nuevos, para obtener una plaza ahora, necesitamos llegar con un montón de artículos publicados, demostrar que publicamos constantemente, tener estudiantes, dar clases, etc. Y estamos obligados a ello. Entonces, dentro de todo esto que se le está exigiendo al científico, es difícil además exigirle, y ahora aprende comunicación de la ciencia y por favor lo haces, ¿no? Sí. Y encima de todo eso, los que hacemos comunicación de la ciencia, que hacemos una comunicación de la ciencia más o menos decente, que nos preocupamos por aprender, cuando llegamos ante los evaluadores nos dicen, pero entonces estuviste nada más publicando cosas de divulgación. ¿Y dónde están tus artículos? ¿No? Entonces, bueno, si tienes muchos artículos y además haces artículos de estos arbitrados en revistas internacionales, bla, 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 y entonces haces divulgación, pues qué bueno, ¿no? Te dan tu palmadita y lo hiciste mucho. Si tienes poquito de lo de ciencia y tienes un montón de lo de cuestiones de comunicación de la ciencia, entonces te dicen, no, esto no está bien, esto no es bueno, esto no es lo que tú deberías hacer. Nosotros te pagamos para hacer investigación, no para hacer esto. Entonces las evaluaciones muchas veces son sumamente subjetivas, y las del SNI, por lo menos en la UNAM, por lo menos la UAM y el IPN tienen diferentes sistemas de puntos, ahí es un poco más fácil, digamos, meter la divulgación, pero por lo menos en cuanto a la UNAM
que es lo que yo puedo decir, y al Sistema Nacional de Investigadores, las evaluaciones son absolutamente subjetivas y básicamente tiran a la basura todo lo que uno haga sobre comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces no es reconocido, requiere trabajo, porque requiere mucho trabajo. O sea, por ejemplo, los artículos de la revista Cómo Ves, ¿no? Yo tengo varios artículos de portada en la revista Cómo Ves. O sea, un artículo de portada implica 10 páginas, ¿no? Escritas así, 10 páginas. Esas 10 páginas a mí me tarda una semana de trabajo, de 4 horas al día más o menos, de trabajar en ese artículo, ¿no? Entonces, no es trivial hacerlo, requiere tiempo y, por supuesto, no todo el mundo está dispuesto a tomárselo, menos si a la hora de la hora te van incluso a mirar feo si lo haces, ¿no? Te van a quitar Hay gente, digamos, que hace divulgación que se ha colado hasta el SNI 3, que es el máximo nivel, ¿no? Pero realmente estos han sido como excepciones de la regla y ya son considerados más bien como ejemplos extraordinarios que no son necesariamente buenos, ¿no? Entonces no hay mucho hecho de ese lado, realmente. Más bien nos toca a la nueva generación como pelear por esos espacios. Pongamos, digamos, hablemos de estas actividades ociosas creativas, ¿no? Ser escritor, por ejemplo, ¿no? Ser caricaturista, ser artista plástico, ¿no? Bueno, en ese sentido nosotros estamos mucho mejor que ellos, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema, o sea, uno está clarísimo, ¿no? Yo voy a la escuela, hago una licenciatura en biología, química, física, etcétera, hago una maestría en biología, física, química, etcétera, hago un doctorado, luego me voy a un postdoc que me entretiene en lo que busco un trabajo de verdad, y luego pues le busco a ver dónde hay chambas, y hay chambas, ¿no? O sea, uno abre una revista Science, Nature, y hay posiciones que se ofrecen para científicos con cierta, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, la carrera de llegar a la ciencia no es tan difícil, ¿no? Porque ahora dices, bueno, soy artista plástico, ok, bueno, me meto a la escuela de artes plásticas y luego, o sea, sí, puedo seguir una vida académica, pero eso no me hace, no hace que yo sea un artista reconocido. Ahora necesito espacios para mostrar mi obra, necesito que no hay becas prácticas, ¿no? Está en el Sistema Nacional de Creadores, por ejemplo, que es sumamente limitado, digamos, durante es oscuro cómo dan las cosas ahí. Entonces, bueno, yo lo digo porque mi esposo es escritor, entonces sé más o menos también de ese lado cómo les va, ¿no? Entonces yo lo veo y dice, bueno, finalmente lo que les queda es que, ¿no? Pues como introducirse dentro de la vida académica como profesores, etcétera, mientras pueden crear su obra. Hay muy pocos que pueden vivir de su obra, ¿no? Muy pocos. Entonces, comparados con la población de científicos que teniendo ciertas capacidades, digamos, cumpliendo ciertos requerimientos, puedes entrar al sistema y entonces tú ya puedes ser un científico, ¿no? En la otra, puedes cumplir ciertos requerimientos, pero de todas maneras depende mucho de la suerte, de quién te apadrine, o sea, digamos, las artes todavía están reservadas como para gente. O sea, el que vive del arte todavía es un farsante completo, ¿no? Y por ejemplo, están ahí todos los bestsellers de libros que dicen, ay Dios mío, cómo leen estas cosas, pero bueno, están o alguien extraordinariamente bueno, ¿no? Entonces, y aún así puedes ser extraordinariamente bueno y de todos modos morirte de hambre, ¿no? Entonces, no. Entonces, en ese sentido estamos menos peor. Ahora, en el sentido de lo que se nos está exigiendo a nosotros como científicos, bueno, es un trabajo que no es un trabajo de que entras a las 9, te vas a las 6, 7, 8, pon tú, no sé, 8 de la noche que te fueras con un receso para comer de una hora y dices, ya está, ¿no? Es un trabajo en el que estás metido todo el tiempo, estás pensando en él todo el tiempo. Los compromisos se van acumulando porque tienes un proyecto, otro porque tienes un estudiante, otro. O sea, no hay cosas que tú digas, ay, terminé esto, ¿no? O sea, bueno, sí, publiqué, pero ahora esto y ahora esto y ahora. Entonces, es un trabajo que exige muchísimo tiempo, ¿no? Y eso lo vuelve complicado en el sentido de si quieres una familia, hacer una vida social, etcétera, ¿no? Y no es que seamos así como, o sea, no es que vivamos aislados del mundo, porque claro, es que realmente esto exige mucho, ¿no? Entonces, digamos, tus amistades, bueno, acaban siendo pues aquí tus cuates y los de la secundaria que te quedaron si todavía te aguantan, ¿no? Entonces, ese es básicamente, ¿no? Entonces, ese suele ser un problema, ¿no? Entonces, sí es un trabajo sumamente exigente. Entonces, en ese sentido, no es fácil. O sea, es un trabajo que no se requiere ser un genio, porque mucha gente también piensa, ¿no? Es que ser científico es para los genios. No se requiere ser un genio. Se requiere, sí, una cierta inteligencia, pero se requiere trabajar mucho, 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 mucho. Entonces, eso sí.
Y luego, o sea, está eso. Y luego está el otro, que es el apoyo que se le da a la ciencia, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, tenemos una cierta cantidad para contratar investigadores, para pagarle a investigadores, para comprar equipo, ¿no? Nosotros, bueno, yo soy teórica, no requiero más que una computadora, pero la gente que hace cuestiones experimentales, ahora yo me metí a hacer cosas experimentales, y bueno, comprar un láser, por ejemplo, es una pesadilla, porque hay que importarlo, y claro, importarlo me hace que me cueste 30% más, y no hay aquí en México gente que haga esa tecnología, ¿no? O a lo mejor sí la hace, pero lo hace de manera así como casera, pero no la hacen a nivel industrial. Entonces yo requiero importar la mayor parte de las cosas que necesito en mi laboratorio. Entonces eso es un problema. Así que tenemos el problema del apoyo que se le da a la ciencia a nivel gubernamental, donde se requiere una gran cantidad de dinero para poder seguir creando empleos y las condiciones que permitan hacer ciencia, ¿no? Que esas son las otras cosas. Entonces, en ese sentido también es difícil, ¿no? El gobierno, porque se hace difícil sin recursos.